Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé qué hora sean cuando estén viendo este video. Mi nombre es Luis Germán Gasca y bueno, les doy una vez más la bienvenida a esta parte muy interesante de este canal, cuyo título es Absorción, Enfriamiento y Psique. Bueno, el día de hoy vamos a empezar una parte, yo creo que muy importante de lo que es la parte de la ingeniería química industrial, que es lo que nosotros estudiamos en ESICI y que es el balance de materia y energía. Yo ya quería empezar esto desde hace mucho tiempo, pero bueno, por lo mismo, ¿no? Tenemos muchos proyectos en puerta, tenemos obviamente muchas ganas de hacer las cosas y pues bueno, ya se llegó el tiempo. Les explico rápido cómo va a estar funcionando la parte de balance de materia y energía. Conforme pase, en este caso, el tiempo, voy a empezar a subir videos. Espero que sea uno o sí, un diario, ¿no? Esperemos. Y si no, bueno, ya veremos qué tanto tiempo nos toma llevar a cabo este proyecto. Pero en este caso, espero que con teoría, con la parte de problemas, ustedes puedan tener o puedan sentar las bases de lo que es, insisto, un pilar para los que estudiamos, o los que sí, los que estudiamos y los que ya no estudiamos ingeniería química, ¿no? Los que ya ejercemos como tal. Pero bueno, solamente les quiero decir que estoy muy emocionado y pues bienvenidos a este proyecto. Ustedes pueden dejarme cualquier duda, cualquier comentario, todos son bien recibidos, ¿de acuerdo? Porque empezamos por esto, pero tratamos de, obviamente, mejorar día a día. También pueden dejarme un comentario de dónde nos visitan, porque, bueno, ya no solamente estamos ya llegando a México, sino también, al menos lo que nos marca las visitas es que de Sudamérica. Así que, en ese caso, saludos a todos y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, la parte de la introducción. El balance de materia, pues obviamente son los cimientos, ¿de acuerdo? De todos los procesos que nosotros queremos describir, que nosotros queremos controlar en una industria química, ¿de acuerdo? Todo empieza o todo nace por un balance de materia. ¿Cuánto tengo que alimentar? ¿Cuánto voy a producir? ¿Cuánto va a reaccionar? En este caso, ¿qué calor tengo que suministrar? ¿Qué calor tengo que retirar? O sea, todo viene en este caso de un balance, ya sea de materia, sea un balance de energía, ¿de acuerdo? Todo. Si ustedes ya vieron diseño básico de procesos, es digamos como lo que le sigue a lo que es balance de materia, ¿no? Pero con un poquito ya más de darle como la parte de servicios y demás, ¿no? También lo que sigue pues son las operaciones unitarias que también pueden consultar en el canal, como lo que es absorción, lo que son torres de enfriamiento y en este caso lo que son evaporadores. Bueno, entonces para empezar, en un balance de materia, lo principal siempre es definir cuál es el sistema con el que vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Siempre. ¿Cuál es el sistema con el que estamos trabajando? ¿Cuáles son mis sustancias? Y lo segundo, también definir, bueno, qué es lo que está pasando dentro de ese proceso, dentro de esa operación como tal. Nuestro sistema puede estar formado ya sea de un balance general, que en este caso sea en un equipo, puedan ser en dos equipos, o el balance global que puede ser en todo el proceso, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un reactor y un separador. Y yo puedo, normalmente se le llama establecer la frontera, pero en este caso vamos a establecer cuál es mi sistema. Vamos a imaginar que aquí tenemos, no sé, A y aquí tenemos B. Eso es un ejemplo muy rapidito. Y aquí tenemos la parte de C y aquí reacciona y tenemos D, ¿no? Por ejemplo. Pero como no reacciona todo, pues tenemos A y tenemos B. DC sí reacciona todo, pero bueno. Entonces en el separador vamos a tener de este lado, no sé, A y B, supongamos. Y de este lado nosotros vamos a tener D. Ahora, yo puedo hacer mi balance de, en este caso, de materia, seleccionando todo el proceso que mis profesores me decían que teníamos que meter. Es como si tuviéramos una cajita, ¿no?
y encerráramos el proceso aquí. Entonces lo que hacemos es establecer justamente la frontera, ¿no? Ok, entonces en la frontera de todo el proceso en general tenemos que entra A y B, que entra C y que entra A, perdón, y que sale AB y sale D también. Entonces yo aquí estoy estableciendo justamente la frontera para todo el proceso. Entonces puedo hacer un balance global, ¿no? Bueno, algo por el estilo. Pero también yo puedo decidir, ¿sabes qué? No quiero hacer mi balance global. Y entonces, como no quiero hacer un balance global, pues voy a hacer un balance, en este caso, en cada equipo. Ajá, entonces, por ejemplo, puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi frontera esté definido nada más en el reactor. Ah, ok. Y entonces si defino mi frontera en el reactor, pues se está alimentando a B con C y sale de A y B, por ejemplo. Ajá. Si yo, por ejemplo, decido, ¿sabes qué? Mi frontera para mi sistema va a estar aquí en el separador nada más, entonces entra D, entra A y B y salen A, B y D, por ejemplo. Entonces lo más importante aquí, como la parte de introducción a mi parte de balance de materia y energía, es que yo siempre debo de especificar dónde estoy haciendo mis balances. Si lo estoy haciendo a un nivel global, si lo estoy haciendo a un nivel nada más de un solo equipo, entonces justamente por ahí debemos de empezar. ¿De acuerdo? Bueno, ya conforme vayamos nosotros empezando con lo demás, ya con ejemplos más específicos, pues vamos a ir despejando algunas dudas. Bueno, ¿con qué variables del proceso voy a trabajar? Bueno, nosotros debemos de saber que las variables del proceso son aquellas magnitudes físicas de las cuales va a depender justamente la operación como tal o el proceso, que pueden ser en este caso la temperatura, la velocidad de alimentación de las corrientes, el volumen de las corrientes, obviamente las concentraciones y la presión también del sistema, ¿de acuerdo? Entonces todas estas siempre van a jugar con nosotros, bueno, nosotros vamos a jugar con las variables para poder justamente definir algunas cosas, obviamente en la parte de energía y también en la materia, ¿de acuerdo? En la materia al principio pues vamos a empezar con concentraciones, ¿no? Temperatura, presión, porque influyen en el volumen de un gas, la velocidad, el volumen, bueno, entonces todas estas variables son bien importantes dentro de mi balance de materia y energía. Entonces son justamente variables, por ejemplo aquí me falta quizás la densidad, que es básicamente una concentración más, pero nosotros, insisto, debemos de estar bien conscientes en que estas variables son importantes dentro de mi operación y dentro de mi proceso químico. Ok, ahora vamos a clasificar los procesos, que esto es bien importante. Los procesos, en este caso, los podemos clasificar en función del tiempo o, si no, en función del tiempo o no. ¿Qué significa? Bueno, nosotros vamos a tener procesos que van a depender en algún caso del tiempo, de cuánto tiempo lleven, o puede ser que no influyan. ¿De acuerdo? Esto normalmente lo ves en fenómenos de transporte, pero bueno, vamos a la parte que me interesa aquí. Un proceso estacionario es aquel en el cual las variables en mi proceso ya no van a variar en función del tiempo. Es decir, llegamos a un régimen permanente. Ajá. ¿Y qué es un régimen permanente? Justamente esto que acabamos de explicar. Un régimen permanente es aquella operación, aquel proceso en el cual ya no cambia la temperatura, ya no cambia la presión, ya no cambian las concentraciones, ya no cambian las velocidades. Todas las variables que expliqué justamente en la diapositiva anterior ya no cambian. Ajá. Entonces ya después de estabilizar, en este caso, mi operación, ya no se presentan cambios. O, en este caso, puede ser que los cambios que se presenten ya no sean significativos y se puedan despreciar. Por ejemplo, si tenemos en este caso la operación en un reactor y la temperatura se mantiene en 50 grados Celsius y luego 50.1, 50.05, 50.02, se establece, bueno, que el régimen es permanente, ¿no? En este caso, entonces, son procesos estacionarios cuando las variables de mi sistema ya no varían en función del tiempo o estas variaciones se pueden despreciar. También hay pues los procesos que dependen pues obviamente del tiempo, los cuales son no estacionarios o que están en régimen transitorio.
Es aquel proceso en el cual, pues obviamente las variables que tenemos justamente en mi proceso van a sufrir cambios en función del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces nunca vamos a alcanzar un régimen permanente. Los ejercicios que nosotros vamos a estar analizando van a caer, en este caso, en la parte de procesos estacionarios, en donde ya no cambian las velocidades, ya no cambian las masas, sobre todo porque vamos a utilizar procesos continuos. Entonces nosotros vamos a manejar procesos estacionarios. Los procesos que no son estacionarios o en régimen transitorio, pues obviamente son un poquito más complicados de resolver. En ese caso tendremos que ocupar ecuaciones diferenciales y bueno, seguimos. También nosotros podemos clasificar los procesos según cómo estén operando o cómo se diseñaron precisamente en la operación. Tenemos el primero, que en este caso es el proceso que es batch, bueno, por lotes o es un proceso intermitente. Un proceso por lotes o intermitente, justamente por lotes, es aquel proceso en el cual nosotros cargamos la materia prima, dejemos que se lleve a cabo el proceso y luego descargamos, ¿de acuerdo? Es aquel proceso en el cual no tenemos una alimentación ni una obtención de producto continuamente, básicamente. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí, imaginemos que tenemos un reactor, alimentamos una vez, dejamos que pase el tiempo, pasa el tiempo y descargamos, ¿de acuerdo? Eso es un proceso por lotes o es un proceso batch, en el cual la alimentación no es continua, ¿de acuerdo? Entonces, no vayan a olvidar eso. Entonces es por lotes o en este caso batch. Ok. Luego tenemos un proceso continuo y justamente el proceso continuo es aquel en donde la alimentación no para. Es decir, alimentamos continuamente. Siempre estamos alimentando. Siempre estamos alimentando. El proceso no para jamás. Y obviamente también la obtención del producto la estamos llevando a cabo de manera ininterrumpida. ¿De acuerdo? Entonces tenemos igual un proceso aquí en el cual estamos alimentando un flujo y estamos obteniendo un producto continuamente, es decir, el proceso no para. La diferencia con un proceso batch o por lotes, pues obviamente aquí es que nosotros cargamos, dejamos que pase el tiempo y luego descargamos, ¿de acuerdo? Obviamente cuando estamos llevando a cabo la descarga, no estamos alimentando. Aquí conforme estamos obteniendo el producto, pues obviamente también estamos alimentando continuamente y al mismo tiempo estamos llevando a cabo la operación dentro de aquí, ¿no? Entonces eso es un proceso que es continuo. Y obviamente tenemos un proceso que es semicontinuo, son aquellos que tienen características de los dos anteriores y que más adelante exploraremos. Ok, ahora vamos con la ecuación general del balance de materia, que es con lo que nosotros vamos a trabajar y es la introducción precisamente a algunos detalles que debemos de tener en cuenta. ¿Qué es lo que me dice la ley de conservación de la materia? Bueno, la materia no se destruye, solo se va a transformar. Entonces, mi ecuación general pues siempre va a ser así, ¿no? Entrada a mi proceso, más la generación, menos la salida, menos el consumo, va a ser igual a la acumulación. Es decir, lo que yo estoy alimentando a mi proceso, cuando hay reacción química, pues obviamente yo voy a estar generando materia, generando materia, o más bien transformando materia, porque no se va a generar de ninguna manera, y si no me van a linchar aquí. Entonces aquí estamos generando, por así decirlo, ¿no? Materia, aunque no está bien eso, pero bueno. Estamos generando por una reacción química, ¿no? Vamos a obtener la salida, y obviamente aquí, por ejemplo, en reacciones químicas, nosotros debemos de consumir reactivos para generar productos. Es a lo que se va precisamente a referir. Entonces, la entrada más la generación menos la salida menos el consumo es igual a la acumulación. Por ejemplo, para que eso se pueda entender, la otra vez yo estaba leyendo, no recuerdo exactamente en dónde lo estaba leyendo, pero había un ejemplo, por ejemplo, con conejos, ¿no? Dices, bueno, tenemos un lugar, el universo es como el bosque, ¿no? O mi frontera es el bosque. En el bosque, ¿no? Por ejemplo, llegaron de otro bosque 200 conejos, por ejemplo, 200. Y luego, de esos 200 que llegaron, nosotros, bueno, aquí para empezar, yo tenía una población, ¿no? De esos conejos o ciertos conejos se fueron 50 se fueron, ¿no? A otro lugar. Y luego se reprodujeron, es decir, nacieron 20 conejos. Ajá, 20. Y de los conejos que estaban aquí, pues se murieron 40, ¿no?
por ejemplo. 40 muertos. Y aquí nacieron 20, ¿no? Entonces, por ejemplo, son 200 a la entrada. Tenemos de generación que nacieron 20. Se fueron a otro bosque 50, por ejemplo acá. Y aquí en la parte del consumo, es decir, los que se murieron, fueron 40, ¿no? Entonces, si hago todo esto, yo puedo sacar cómo está variando la población de los conejos, ¿no? 220 menos 50 son 170, menos 40 son 130. Es decir, yo estoy llevando a cabo, y esto obviamente puede ser en un periodo de tiempo, una acumulación de 130 conejos cada año. Vamos a suponer que eso fuera. Entonces la población, en este caso, es de cada año. Pero la acumulación nada más se vaya a llevar a cabo en procesos que son no estacionarios, en donde justamente las variables se empiezan a cambiar por el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser que en una migración no lleguen 200, sino lleguen, por ejemplo, nada más 100 otro año, ¿no? Y luego, en este caso, nacen, en lugar de 20, nacen 50. Pero se mueren 100. Y luego, de la población, se van otros 100, por ejemplo. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que como no es un proceso estacionario, obviamente no es químico, pero es un proceso que va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces aquí serían, a ver, déjenme hago la cuenta otra vez, son 100, más que nacieron 150, 150, menos 100 son 50, menos 100 son menos 50. Es decir, otro año la población se redujo en 50. Y entonces, obviamente, esto solamente funciona cuando los procesos son no estacionarios. Cuando los procesos que estamos analizando son estacionarios, obviamente no existe acumulación, porque las variables del sistema no van a cambiar o no sufren un cambio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces justamente nosotros vamos a analizar sistemas continuos en estado estacionario, por lo que no vamos a tener acumulación. Esta acumulación es igual a 0, ¿de acuerdo? Ojo con ese detalle. Entonces, el ejemplo de los conejos es un ejemplo de un proceso no estacionario, en donde sí tengo acumulación. Para los procesos químicos que nosotros vamos a estudiar, no vamos a tener acumulación porque yo voy a estar estudiando procesos estacionarios o sistemas estacionarios. Y que van a ser continuos además. Bien. Ahora, entonces para el primer parte del curso nosotros vamos a analizar sistemas que son no reaccionantes, en el cual nosotros vamos a tener entrada más generación menos salida menos consumo igual a 0, ¿no? Pero como son no reaccionantes, entonces ni voy a tener generación ni voy a tener consumo, por lo que entonces todo lo que entre va a ser igual a lo que sale. Entonces la primera parte del curso, que es el balance de materia sin reacción, todo lo que entra es igual a lo que sale para este tipo de sistemas que nosotros vamos a analizar, ¿de acuerdo? Donde la entrada es igual a la salida. La segunda parte del curso y también la tercera parte vamos a analizar sistemas con reacción química. Para sistemas en donde tenemos reacción química, pues obviamente sí tengo generación, sí tengo consumo, y como el proceso es obviamente estacionario, pues no tengo acumulación. Por lo que al final, la entrada más lo que estoy generando dentro del reactor va a ser igual a lo que sale más lo que se está consumiendo, prácticamente. O lo mismo, ¿no? Alimento unos reactivos, se consume, se genera y luego lo saco, ¿no? Entonces, el balance general para el reactor, en este caso, pues va a ser igual a entrada, generación, salida, consumo, o para el proceso en general, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, nosotros tenemos, en este caso, dos situaciones distintas, una cuando tengo reacción química y otra cuando no tengo reacción química. Cuando no tengo reacción química, pues en este caso, nosotros no vamos a tener ni generación ni consumo. Entonces la entrada es igual a la salida. Ello es algo que se tienen que aprender. Entrada igual a salida, cuando no hay reacción química, porque no genero ni consumo. Cuando ya existe la reacción química, entonces ya estoy consumiendo para que se pueda generar. Entonces ahí ya voy a tener algunas cuestiones que tenemos que ahondar. Pero bueno, conforme vayamos avanzando, nosotros vamos a ir justamente estudiando esa parte. Ok, bueno. Entonces hemos llegado a la parte final de este video.
Espero que les haya gustado un poco la introducción. Insisto, hay que ir arrastrando el lápiz poco a poco. Y bueno, ya saben que estoy a su disposición. Saludos a todos, espero que puedan dejar un like, que puedan suscribirse. Y si quieren dejar un comentario de dónde nos están viendo, estaría perfecto. Sobre todo para que en generaciones futuras puedan decir, ah, mira, esta persona estudió ingeniería química industrial y vio estos videos. Bueno, en fin. Mi nombre es Luis Germán Gasca y nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias, hasta luego.